Ahí estoy grabando por los que preguntaron. Sí, ahí está. Bien. Entonces, gracias por hacer acordar. Entonces, habíamos visto hasta ahora que, digamos, distintas formas de resolver o distintos puntos de entrada, que puede ser el diagrama de transición o la tabla o el circuito mismo, digamos. Ya sea las funciones del circuito o en estos casos, como este caso, por ejemplo, donde está el circuito y ustedes tienen que hallar las funciones de los biestables y de la salida, y con eso completar la tabla, y normalmente se le pide que redefina los biestables, digamos la entrada de los biestables, para corroborar de que está bien simplificado, si hay una forma alternativa eh, más simples o más simplificada de construir el mismo o sea, el circuito equivalente, digamos, sería, ¿no? Y lo otro que también vimos son los ejercicios tipo serie, ¿sí? Los ejercicios tipo serie, digamos, donde ingresan 1 o 2 bits a la vez, o más, digamos, dependiendo del planteo, pero normalmente se van presentando eh, bits en serie, como su nombre lo indica, o sea, de a uno, ¿sí? O paquetes de dos o tres, de más de uno, ¿no? Pero el análisis se tiene que ir haciendo a medida que van apareciendo los bits, digamos, se van ingresando los bits al sistema. Que ahí, como bien lo aclaraba el profe el otro día, de que lo más importante, ¿sí? Lo más importante es las transiciones de estados, por eso se tiene que empezar a analizar primero el diagrama de transición antes de antes de querer hacer la tabla, digamos, porque eso normalmente hace construir la tabla desde el comienzo es más complejo, digamos. O inclusive, o sea, hay muchos casos donde no se puede, digamos. Entonces habíamos resuelto este ejercicio, ¿sí? Y habíamos planteado el 4 de los complementarios. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda con respecto a cualquiera de esos tipos de ejercicios que hayan resuelto, que no pudieron resolver? Bien. Entonces, hoy vamos a hacer como terminamos la clase anterior, vamos a empezar planteando un ejercicio. Lo vamos a revisar rápidamente acá, y ustedes lo van a plantear al menos algunas cuestiones, digamos. Después lo demás normalmente es mecánica, digamos. Entonces, les propongo este ejercicio, el 17 de la guía de los complementarios, ¿sí? Entonces, y se tiene esto que tiene una estructura de un juego, digamos, donde se deja caer una bolita, dice por A o por B, ¿sí? Nunca simultáneamente, eso es. Entonces, esta es sería como donde ingresan la bolita, siempre o por A o por B. Después dice, hay niveladores de X1, 2 y 3, ¿sí? Acá están la ubicación de los niveladores, ¿sí? Y según la posición del nivelador, ¿sí? La pelotita va a ir para un lado o para otro. Por consiguiente, ¿sí? Va a salir por C o por D, digamos, ¿sí? Según el camino que recorra. Y lo otro que dice que cada vez que cada vez que choca con un nivelador, ese cambia de posición, digamos, ¿sí? En este caso, si vamos a un ejemplo, ¿sí? Si la pelotita entra por A, ¿sí? Va a chocar con este nivelador, ¿sí? Va a salir por C, ¿sí? Y este nivelador cambia de posición, digamos. Entonces, lo que pide acá es define claramente el conjunto de entradas y salidas y estados que describe el comportamiento del sistema,
¿sí? Acá dice alarma, bueno, es un error. Y realice el diagrama de transición sería y después la tabla y diseñe un circuito con biestables tipo D. Entonces, arrancan ustedes planteando el diagrama de transición y después me van indicando acá cómo, cómo lo resolvieron, digamos, o cómo lo plantean, digamos. ¿Sí? Ahí le damos unos 5 o 10 minutos para empezar a plantear algo. ¿Se entendió la consigna? Sí, 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 ya entendí. Bueno, O sea, ahí tendríamos la combinación de todos las posiciones de la rampa serían los estados, digamos. ¿O no? sí, correcto. Sí, sí.
Profe, ¿Sí? si entra una pelotita por B, así como está el dibujo, ¿por dónde sería? ¿Por C o por D? Em, a simple vista sale por C, ¿sí? Está. Digamos, digamos, va, depende por ahí. Bueno, alguno podría decir que sale por D, pero bueno. Pero en principio es indistinto en ese sentido. Pero como que intuitivamente, si cae algo por acá, como está en esta posición, se viene para este lado. Digamos. Es como yo lo veo más natural, digamos. Pero alguno podría decir que va para el otro lado, digamos, arrastrando arrastrando el nivelador para el otro lado. Digamos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo? Sí, más o menos, recién, sí, recién. Pero son varios estados. Sí. Yo creo que terminé la tabla, porque los estados que son uno en los dos no hay que hacerlos, ¿verdad? ¿Cómo los estados que son? Cuando A y B son uno no habría que hacer nada en la tabla, ¿verdad? De ¿Por qué? entradas. Porque dice que no puede entrar dos a la vez. Claro, claro, entra o por A o por B. Por eso. Decía que A ver, cuando ¿cuál A... es? A ver, para, sí, ya sé por dónde fuiste. Sí, suele pasar. ¿Cuáles son tus entradas? A y B y después X1, X2 y X3. Fíjate, vos miraste esta aclaración acá, que Ah, representa una bolita A con una entrada 0 eso no leí. y una en B con entrada 1. Ok. Igual sería simplemente borrar una parte. Claro. Entonces sería tipo una entrada principal que tenga las dos A y B, por así decirlo, y Claro, después X1. por eso aclara, digamos, de que la bolita puede entrar o por A o por B, digamos, nunca por ambos a la vez o en un momento no puede entrar. Siempre entra una, digamos, entra por un lado, o por A o por B. Estamos hablando de circuitos de sistemas síncronos, digamos, donde todas Sí. las entradas se presentan o se analizan, mejor dicho, se analizan en un pulso de reloj, digamos. Sí. Entonces, tengo una sola entrada, un solo bit de entrada que vale 0 si la entrada es por A y si vale 1 si la bolita entra por B. Y en el caso de las salidas, ¿cómo sería? ¿Cuántas salidas tengo? C y D. 6D.
¿Por qué C y D? Porque puede salir por C o puede salir por D. Claro, pero nunca por ambos a la vez. Y siempre sale por alguno de los dos. Ah, o sea, te dice que hagamos como el mismo razonamiento que con A y con B. Y sí, Tipo, que uno sea C y que... claro. Claro, porque fíjate que la bolita va a entrar por A o por B, no por ambos, ¿sí? Y va a salir por uno, porque es una sola pelotita. Va a salir por uno solo, entonces sí. Con ese mismo razonamiento puedo decir que hay un solo bit de salida. Si bien físicamente el juego tiene dos puertas, digamos, de salida, pero yo lógicamente las represento con un solo bit. Igual que las entradas. Y con respecto a los estados, ¿a qué llegaron? ¿Cuántos estados tengo? ¿Puedo saber de antemano cuántos estados hay? Ocho. ¿Por qué 8? Federico. 2 al cubo, bien. Porque tenés tres variables, x1, x2 y x3. Y cada una de esas variables puede valer 0 o 1 y por ende tenés 8 estados. 8 configuraciones diferentes que se puede presentar en tu circuito, en las barreras. Bien. Entonces, este es un circuito serie, si bien es serie porque en un instante, o sea, el sistema va evolucionando a medida que se van presentando los bits de entrada, pero tiene esa particularidad de que podemos identificar, ¿sí? Por cómo es el sistema, digamos, podemos identificar cuáles son los estados, ¿sí? Y necesariamente van a ser esos, digamos. Pero normalmente en los circuitos serie no se puede identificar de antemano cuáles son los estados, digamos. Por eso normalmente se empieza haciendo el diagrama de transición y se va viendo, digamos. En este caso podemos decir entonces que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados. ¿Sí? ¿Y cómo representamos a cada uno de esos estados? O sea, ¿qué valores de bits le damos? Sabemos que van a tener 3 bits, ¿no es cierto? X1, X2 y X3. Entonces, a ese estado inicial, ¿con qué valor representaron esta configuración? Donde las 3 barreras están a la izquierda. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Ok, entonces un estado inicial sería 0, 0, 0. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando... Entonces, ¿cómo sería la primera transición? Supongamos que la primera bolita entra por A. A ver si puedo dejar ahí un poco visible. Cambiaría el primer 0 por un 1 y después iría a C directamente. Ok. Entonces, hacemos así. Entra por 0, ¿no? Que es A. Y sale. ¿Y qué valor sale? 0, porque sale por C. O sea, C también tiene valor 0. O sea, cuando sale por C, tiene valor 0. Y cuando sale por D, vale 1 la salida. Sí. Sí, sí. Ok. Sí, porque me parece que alguien ahí planteó al revés. Lucas, vos decís que C vale 1 y D vale 0.
pero bueno, está bien, Sí. por ejemplo. Así que vamos a hacer al mismo criterio, digamos, entonces, como dice recién. Entonces 0 sale por C. ¿Y cuál es, cómo es, a qué configuración pasa? A 1, 0, 0. 1, 0, 0. O sea, cambia la primera barrera, cambia de estado, cambia 1, pero por las otras barreras no pasa, o sea que quedan iguales. Ok. Ahora, si en ese estado entra un 1, en ese estado inicial entra una bolita por B, ¿qué pasa? Cae en C. Cae Y en C, saldría si entra por 1, cae en C. ¿Y cuál es el estado este? 0, 1, 1. 1, 1. Es 0, 1, 1. Ok, hasta ahí vamos bien. Después, si en este estado entra un 0 otra vez, ¿por dónde sale? Por Z. 0. ¿Por C también? ¿Y cuál es este estado? Ay, perdón. Que es 0, 1, 0. Este estado es 0 porque C, pasó por 1, 0. Ajá. ¿Está? Los dos, creo que hasta ahora escucho dos voces, los dos que están aportando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los demás tienen alguna un planteo? Pregunto, con esa configuración, ¿dónde está de estos 3 bits, cuál es X1 y cuál es X2 y cuál es X3? X1 es el primer número, X3 es el segundo y X2 el tercero. ¿Puede ser? Ajá, correcto. Correcto. Sí. Sí, ten cuidado con eso porque después, digamos, hay que ser bien preciso en esas cuestiones, digamos, porque después no es lo mismo. Sí, por ahí, y tengan cuidado eso cuando lo llevan a la tabla, digamos, en la tabla también tiene que poner en ese mismo orden, porque si no, no les va a coincidir, digamos, las transiciones que tienen acá con lo que lleva a la tabla. ¿Sí? Entonces, después, ¿cómo sigue? Si acá entra un 1, ¿a qué estado paso? Al 0, 1, 1. Bueno, vamos a no, poner 0, 0 ahora. no, sería 1, 1, 0, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. Hoy, Y creo que iría al 1, 1, 1. creo. A ver. Porque, Sí, al 1, 1, 1. Sí, tiene porque razón. cambiarían los dos, o sea, X2 y X3 Cambian cambiarían. X2 y X3. Sale por C, o sea, 0. Y pasa al estado, ups, 1, 1, 1. Bien. Está. Después, retomamos este. Cuando está acá en 0, 1, 1 y ahí ingresa un 0, ¿a qué pasa? Pasa al estado 1, 1, 1. Al estado 1, 1, 1. Entonces, elimino esta transición. Ya tenemos el estado 1, 1, 1. Entonces, viene acá. Entra un 0, sale 0. ¿Sí? Y se pasó al estado 1, 1, 1.
Pero si ingresa un 1 acá, pasa al 0, 1... No. Pasa al 0, 1, 0. a este. Profe, en el estado 100, cuando entra un 0, ¿no tiene que pasar el estado 001? Dame un segundito. Acá entraba 1, ¿no? Y salía 1. Ahora vamos, ¿cómo decir, disculpa? En este estado. Sí, en el 100. Sí. Cuando entra 0, ¿no tiene que salir al 001? Habíamos dicho que era X1 el primer bit, X3 el del medio y X2 el último. Claro. Eso Por eso es, está así. claro, eso es, por eso les hice repasar eso, digamos, es esa cuestión. Por ahí otro podría decir que es X1, X2 y X3. Claro, yo Creo lo que hice es tu así. planteo. Bien. En este caso particular es un poco más más complicado de verlo si pones en ese orden. No sé cómo es tu nombre, Andrea. Andrea. Bien. Sí. Es más complicado de verlo, digamos, de ver esto acá como que tenés dado vuelta los bits, digamos. Si lo llevas en el mismo orden en que están acá a los estados, va a ser más simple, digamos. De todas formas va a estar bien porque va a pasar por todos los estados, el sistema va a pasar por todos los estados y la respuesta del sistema o la transición que se da depende del estado actual, digamos, no depende de qué codificación le den, digamos, de cómo hagan la codificación, ¿sí? Inclusive ustedes podrían decir al revés, decir que esta posición de la barrera representa un 1, ¿sí? Y cuando está para el otro lado representa un 0, digamos. Eso también es válido, digamos, ¿sí? Entonces, pero tienen que ser consistentes, digamos. Todo su análisis tiene que ser de la misma forma, digamos. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Sí. Bien, entonces, llegamos hasta acá. ¿Cómo sigue? Seguimos para 101, 010. No sé, pongo acá primero, ingresa por 0, sale. ¿Qué sale? Sale C, 0. 0, ajá. Y va al estado 1, 1, 0. Y el estado es 110, sí, porque solamente la primera barrera cambia de posición, digamos, porque toca solamente la primera y viene por acá. Y si ingreso un 1 acá, Sale en D. salen de Y sería 0, 0, 1 el estado. 001. Espera. ¿Tenemos el estado 001? No, todavía no. Entonces lo podemos ir. Entonces entra un 1 y sale 1. ¿Así era, no? Sí. Y el estado es 011. 0, 0. No, 0, 0, 1. 001. Ok. Está. Ahora, volvemos a este. Si está en 111, o sea, todas las barreras están dadas vuelta para el otro lado. Entonces, si ingresa un 0, ¿qué pasa? Cae en D. Caen D y cambian X1 y X3 va al estado 0, 0, 1. a este estado. Entonces 0 y salen 1. Bien. Y si entra un 1 acá, Va a D y solo cambia el X2. Que sería 1, 1, 0. Va al estado 1, 1, 0. este acá. Entonces 1 sale 1. Ahí está. Sí. Bien. Y ahora, si entra un 0 acá, bueno, falta poco, ya terminamos. Si entra un 0 acá, en 110,
sale en C. No, en D. En D. Y cambia A 000. 000. A 0, 0, 0. O sea que vuelve acá. 0 sale 1. Ahí está. En cambio, si acá se presenta un 1, Sale en D. sale en D, sí. Y pasa a 101. 1, 0, 1. Tenemos el estado... No todavía. El que nos falta. 1 y salen 1 y... Ajá. Ay, se me armó un bucle acá. Y este estado es 101. Sí. Bien. Ahora, el 0 está y el 1 está. Seguimos por acá nomás. Entonces, si acá entra un 0, va a cambiar los dos primeros. O sea, 0, 1, 1. Sí. Entra un 0 y sale en D. 0. No, en 0 sale. En 0 sale. Sí, correcto. Ok. Y si entra un 1, Solo cambia el último y sale en D. y sale en D. O sea, va a 100. 1, 0, 0. ¿De dónde tengo el 1, 0, 0 acá? Entonces tengo 1, sale en 1. Sí. Y ahí está. Y Y ahora nos falta falta este estado. Si entra un 0, va a 101. va a 1, 0, 1. 0 Con- y sale 0. Sí. Sí. Y si entra un 1 acá, Va a 000, ¿no? Sí. ok. 0, 0, Con 0. salida en 1. Con Y salida en 1. salida en 1. Sí, sí en 1. Sí. Bien. ¿Estamos? ¿Están todos? Quedó medio cruzado. Así. Ahí. Bien, más o menos quedó ahí. Entonces, ¿se entendió más o menos el esquema? Este puede ir acá y este ir acá. Sí, normalmente es simple, digamos, es simple, es lo único que, fíjense, bastante simétrico, digamos, el diagrama quedó, digamos. Tiene que prestar atención de procesar bien cada una de las entradas, ¿sí? Cada una de las entradas posibles. En este caso tenemos un solo bit, ¿no? Entonces tenemos dos transiciones desde cada estado, ¿sí? No importa. Acá me parece medio coincide, casi todos los estados tienen dos transiciones de entrada, dos transiciones que le llegan. Acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos. Parece que es idéntico, digamos. Pero lo que sí tiene que estar es que haya dos transiciones de salida, como es un solo bit. Son las dos posibles valores, digamos. Y bueno, los seriales son con esa estructura, digamos. Primero tiene que analizar los diagramas de transición y después lo demás es mecánica, digamos. Llevar esto a una tabla es simple, digamos. Acá van a tener una columna para la entrada, que es A o B, ¿no? 0 o 1. 3 columnas para X1, X3 y X2, si hacemos en este orden, X1, X3 y X2, y después una columna adicional para la salida, que es C o D. Y después, bueno, acá el ejercicio les plantea
les plantea hacer con un circuito con biestables D, o sea que tienen una columna para D de X1, otra columna para D de X2 y otra columna para D de X3. ¿Sí? Y ya está, o sea, después del diagrama de transición, lo demás es mecánico, digamos, ¿no? Entonces ya queda para ustedes resolverlo. Y cualquier cosa lo suben, digamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Hola, Rodrigo, ¿estás? ¿Querés seguir? No sé qué. Hola, sí, ¿cómo estás? Ya estoy armando acá la planillita. Arranco. Ok. Si querés liberarme Sí, la pantalla. sí, sí. Ahí está. Ah, no. Stop share. Ahí está. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Tendríamos que entrar a terminar lo que es la guía esta de secuenciales. Vieron que ya estamos planteando la mayoría de los problemas de la guía complementaria. Me gustaría ver algunos que quedaron de la guía de la guía clásica, si quieres, la guía obligatoria, para que quede completa. Son bastante simples, por eso lo fuimos dejando. Y plantear de vuelta después otro de los ejercicios en serie, que como les decíamos son un poco lo que más le cuesta. Si se quiere, habían quedado colgados el ejercicio número 8, ¿sí? El ejercicio número 8 de un flip-flop nuevo que se denomina JN. Del ejercicio número 9 les habíamos dicho nosotros que ustedes podían resolver la mayor parte porque tenían ya hecho el diagrama de transición, podían hacer la tabla, la simplificación, el circuito. Por ahí lo que les faltaría o les costaba era la descripción del circuito, que es un poco decir lo que hace el circuito, y lo mismo con el ejercicio 11. ¿Cuál es la función o la descripción del circuito? ¿Qué es lo que hace? Acá también yo ya tengo el diagrama de transición, tengo las entradas, ya puedo construir la tabla, la simplificación, los Carnot, solamente el análisis. Que un poco lo habíamos dejado porque tienen el análisis en serie. Ahora lo podríamos resolver a eso, muy resumidamente ahora lo vamos a hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no voy a plantear bastante sencillo, el ejercicio número 8 que dice sobre el biestable JN. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo dudas sobre cómo puedo hacer la descripción del diagrama, digamos, del circuito. ¿Cómo ¿Cómo puedo hacer hacer qué? la descripción del circuito, de qué es lo que hace? Bueno, ahora lo vamos a resolver. Resuelvo primero el 8 y después lo vemos el 9. Sí, está. ¿Cómo? No, que sí, que bueno. Ah, bueno, dale. Bien, el ejercicio 8 les dice que tienen un nuevo biestable que se denomina JN, donde la entrada J se comporta como la entrada J de un JK, es decir, actúa como la entrada, cuando vale 1, actúa como set.
Y la entrada N lo hace como si fuera el complemento de la entrada K del biestable JK. O sea, actúa de manera inversa del biestable JK. ¿Mm? Ahí está mal la guía, dice, o sea, N igual a K. Ahí debería ser N es igual al complemento de K. ¿Sí? Le falta la rayita arriba, digamos. Obtenga la tabla característica, la tabla de funcionamiento del biestable, también vamos a hacer la tabla de excitación del biestable y nos tiene que dar el resultado que conectando las dos entradas J y N nos da como resultado un biestable D. ¿Mm? Entonces yo armo mi tablita de funcionamiento de biestable como si fuera un biestable nuevo, cuya entrada tengo J y N, donde N es el complemento de K. Habíamos dicho que con el simbolito este del circunflejo antes, hacíamos el complemento. ¿No? El estado actual, y tengo que determinar el estado siguiente. ¿Mm? Entonces, si yo sé que N funciona como el complemento de K, cuando N vale 0, en realidad es como que en el biestable JK está valiendo K está valiendo 1. Entonces, esta sería la combinación J0, K1. Entonces, ¿qué me representa eso en el estado siguiente? 0. Es un reset, ¿no? Es un reset, por tanto, el estado siguiente es 0. ¿Se entiende? Porque por J entró 0 y por K entró un 1, es un reset. N está funcionando como el complemento de K. Cuando por J entra 0 y por N entra un 1, en realidad por K está entrando un 0, esto es que vendría a ser el estado siguiente. ¿Hello? ¿Entienden? ¿Alguien no entiende? Me dice. Si entienden, me dicen cuál es el estado siguiente. ¿Se me colgó? No, profe, pero yo no sé al menos. No, ¿qué? Que yo no sé. No sé. K, N sería el inverso de K, entonces. N es el complemento, el inverso de K. ¿Sí? Si en N entra un 1, me está cortando. Si en N entra un 1, ¿qué fue lo que entró por K? ¿O qué fue lo que sucedió en Un K? 0. Entre un 0. Un 0. Entonces la combinación J0, K0, ¿qué me representa? ¿Cómo funciona el biestable JK cuando los dos entran 0? Con... Hay 37 alumnos. A ver, yo porque no tengo el chat. A ver, a lo mejor me están respondiendo. Mantiene el estado. Bueno, por fin. Gracias. Matías y Diego. Mantiene el estado. ¿Sí? Entonces el estado siguiente es 0, 1. Por lo que vale K. Vamos al siguiente. Por J entra un 1 y por N entra un 0.
Pero en realidad en el JK está entrando un 1, ¿no es cierto? Entonces, si por J y por K entra un 1, ¿cuál sería el estado siguiente? X. No. ¿Por qué X? Entonces, JK tiene definido el estado siguiente. Complementa el estado actual. ¿No alcanzo a escuchar? Por J y por K entran complementa el estado actual, dice. Complementa el estado actual. Dice, él dice, vos no estás seguro. Si ustedes no me dicen si no entienden, yo no puedo saber porque no le veo la cara de asombro, de pánico a ustedes en este momento. O de felicidad si entienden. ¿Me entienden? Tienen que hablar o escribir. Y el último caso es si en J entra un 1, en N entra un 1, es como que en K hubiese entrado un 0. ¿Sí? O sea, vamos a ver si hacemos así esto, a ver si entendemos mejor. No. Acá lo vamos a hacer. Ahí. A ver. Entonces, K es el inverso de N. ¿Sí? Entonces, si acá vale 0, K vale 1. Acá vale 0, acá vale 1. Entonces, el estado siguiente consiste en contemplar J, K negado y Q. Si en J entró 0, en K entró un 1 y estaba en 0, el estado siguiente es 0 porque es por K es puesta 0. ¿Se entiende? Si en J y K entró 0 por los dos, mantengo el estado. Si entró 1 por los dos, complemento el estado. Si entró por J1 y por K entró 0, el estado siguiente va a ser 1, porque después está set por J. ¿Se entiende? Luego, como esto es un biestable D, el biestable D almacena el estado siguiente es igual a la entrada. O la entrada igual al estado siguiente. ¿Sí? Bien. Tengo eso. Si voy a hacer mi tabla acá, para hacer mi simplificación, ustedes vean que D me quedó J por Q negado más Q negado por K. Esto es cuando hicimos la conversión de un biestable JK en un D, ¿no? Que en este momento no me sirve para nada. Si yo hago la ecuación de esta, ¿sí? Esta tengo la tabla de funcionamiento de mi biestable JN. ¿Se entiende? Si yo hago mi tabla de excitación del T biestable, lo único que tengo que hacer es completar. Tengo el estado actual, el estado siguiente, y tengo que poner que entró por el biestable. Entonces, mi estado actual es 0, 0. Acá se cumple y acá se cumple. Entonces, ¿cuál fue la entrada al biestable? Por J fue 0
y por n puede ser cualquier cosa. O sea, o 0 o 1, no cualquier cosa. Puede ser x, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, me da 0x. La combinación de estado actual, estado siguiente, 0, 1, la tengo presente acá y acá. ¿Mm? Entonces, entra un 1 por j y por n va 0, 1. Entonces, esto es 1x. ¿Sí? La combinación 1, 0, tengo acá y acá. J varía entre 0 y 1 y n vale 0. Entonces esto es x0. Y 1, 1, tengo acá y acá. J varía 0, 1, n vale 1. Entonces me queda x1. ¿Está bien? Así queda mi tabla de excitación del biestable Jn. Después lo que me pide, demuestre que conectando las dos entradas se obtiene un biestable de tipo D. ¿Cómo lo voy a hacer a eso? Convirtiendo este biestable Jn en un biestable D. ¿Sí? Porque, bueno, voy a convertir este biestable Jn en un biestable D. Entonces, mi entrada externa, vamos a insertar 1, 2, 3, 4, 5 voy a necesitar. Ahí, dejo uno acá. Voy a tener la entrada externa D, Q, no. Esto es conversión de biestable. Q', que va a ser mi entrada, estado actual, estado siguiente. ¿Con qué biestable voy a hacer funcionar? Con el que tengo disponible, que vendría a ser el Jn. ¿Okay? ¿Ok? Entonces tengo las entradas 0, 0, 1, 1. Cambiando acá. ¿Sí? El estado siguiente, biestable D, igual a la entrada, lo habíamos dicho. Perfecto. Tengo todo eso. Ahora biestable Jn. Tengo como quiero que funcione. Con D. ¿Y con qué lo voy a resolver? Con el Jn. Entonces, la tabla de excitación del Jn. Si estaba en 0 y pasó a 0, fue, según la tabla de excitación, 0x. Si estaba en 1 y pasó a 0, x0. Si estaba en 0 y pasó a 1, 1x. Y de 1 a 1, x1. ¿Alguien no entiende? Hable ahora y después preguntan, ¿se acuerdan? Bárbaro.
¿Cómo hago la simplificación esta? ¿De cuánto va a ser mi Carnot? ¿Cuántas variables? De 3. ¿De 3? Sí. O sea, voy a tener D, Q, Q'. ¿Ustedes ponen Q' en el Carnot? ¿Q y Q' no son lo mismo? ¿Así hacen los Sí, Carnot? me confundí. No. ¿Ah? D y Q nomás sería, ¿no? D por Q, claro. Voy a necesitar 4. Cero por 1. 0 por 1. Q por Q. ¿Ok? Para J, ¿qué les va a quedar? J en 0, 1 tengo una X. En 1, 0 tengo un 1. En 1, 1 tengo una X. Entonces J, aquí le va a dar igual. Bueno, acá. Ahí está este. Seguramente voy a hacer un grupo así. ¿No? J me da igual a D. ¿Ok? Y para N, en 0, 0 tengo una X. En 0, 1 hay un 0. En 1, 0 hay una X. Y en 1, 1 hay un 1. Entonces, N me da igual a D también. ¿Ok? Y ahí es como que tengo demostrado que tanto J como N son igual a D, entonces puenteando las entradas del JN convierto en un biestable D. O lo que es lo mismo que ya sabíamos, si yo puenteo la entrada de un JK y niego la entrada de K, me da un biestable D. ¿Sí? Acá como ya el biestable está negada, entonces entra normal, entra común. ¿Sí?
Claudio, a ver si me escuchás, se me cortó internet y volví, no me deja compartir. Quedaste vos como host. Sí, ahí te devuelvo. ¿Está? Ahí te pongo. Ahí está. Vale, gracias. Share. Bien, también inestable mi máquina, mi conexión. Bien, entonces hicimos la tabla de funcionamiento, a partir de eso hicimos la tabla de excitación y después hicimos la conversión a un biestable D a partir del JN este que inventamos. Nos dio como resultado que puenteando las dos entradas obtenemos el biestable. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Tenemos que repasar biestable, parece que nos estamos olvidando un poco. ¿Una pregunta? Bien. El ejercicio 9 les dice que, bueno, está la tabla de transición, ¿sí? Como les dije antes, ya se puede construir la mayoría del circuito, nos faltaba solamente la parte del funcionamiento o la descripción del mismo. Nos da una aclaración, nos dice que el circuito comienza a funcionar en el estado A y la primera transición rotulada con un 1 indica que lo que sigue es información a analizar. Entonces, yo veo el diagrama de transición, veo que mientras vengan ceros, se mantiene en el estado A. Cuando llega a un 1, pasa a B y me aclara que lo que sigue es información a analizar. Entonces, lo que sigue vendrían a ser estos caminos que pasan a C, a E y de vuelta a. Entonces, si yo veo los caminos, son 3 bits de información, ¿sí? Luego de que vino el 1 que pasó de A hacia B, tengo 3 bits de información que me llegan hasta volver al estado A. ¿Se entiende? Entonces, en principio, este circuito analiza luego del primer 1, que vendría a ser de señalización, que normalmente se le llama, para decirle ahora empezar a analizar, lee 3 bits de información y determina si es salida 1 o salida 0. ¿Ok? Entonces, a mí lo que me interesa, obviamente, es cuando me da salida 1. Entonces, ¿en qué casos me está dando salida 1 el circuito? ¿Se ve? Cuando la entrada, ¿qué valores tuvo? La salida fue 1. Bueno, lo hacemos acá abajo. ¿En qué caso la salida fue 1? Profe, el primer bit, entonces no se lo considera como información, por así decirlo, simplemente es señalización. El bit que pasa de A a B con un 1 no es bit de información, eso te lo está aclarando acá.
considera para el análisis que el primer estado es A y que la primera transición rotulada con un 1, que lo que sigue es información a analizar. Entonces, desde B hacia adelante es información a analizar. ¿Mm? Entonces, ¿en qué caso hay salida 1? Vos lo podés analizar desde el último bit, ¿cierto? Que es donde se ve la salida. En las salidas previas son todas salidas 0. Entonces, a mí la que me interesa, suponte, es este valor que tiene salida 1. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo llegué acá? Primero vino un 0, que pasó de B a C. Después vino otro 0, que pasó de C a E. Y después vino un 0, que volvió a A. ¿Se entiende? Entonces la entrada fue 0, 0, 0. ¿Me siguen? ¿Alguien no lo ve? ¿Cómo era que hacíamos esto? Formato. ¿Qué querés hacer, Rodrigo? Que no, que me deje poner 0 a la izquierda. Ordenar nomás arriba en el... Porque pongo 0, 0, 0 y me deja un solo 0. Ah, comillas simples adelante. Comilla, ¿Ven? el tipo de la tildecita. Ahí te lo... Pero sí. ¿Sí? El Pero si tildecita. yo le cambiábamos, le poníamos eso. Yo le ponía, ¿cómo que le ponía? Ahí te dice Texto uno. acá. Ahí fíjate. Arriba. Ahí te dice uno. Ahí fíjate. ¿Este? Arriba. Este en el mío también funciona. Texto sin formato. Bueno. Profe, Ah. Sí. Te escucho. si yo junto todos los bits de información, me da del 0 al 7. La salida 1. Claro. O sea, sí. Te da todas esas combinaciones. O sea, todos los caminos posibles vos me decís que van entre 0 y 7. Pero ¿en qué caso vale 1 la salida? Porque fíjate acá para la combinación, por ejemplo, esta, donde viene 1 que va de B a D, después viene, vamos a ir haciéndolo así. Primero viene un 1 que pasa de B a D, ¿no es cierto? Este 1 que pasa de B a D. Después viene otro 1 que pasa de D a H. Entonces, otro 1. Y después vino un 1 más, y fue la salida 0. O sea, para la entrada 0, 0, 0, la salida fue 1. Para la entrada 1, 1, 1, la salida fue 0. ¿Se entiende? ¿En qué otros casos la salida vale 1? Estamos preguntando. Para el 1001.
El 1 que va de A a B no lo cuenten. Ah, entonces ¿Sí? sería 0, Acá 0, tengo 1. otra salida. Acá 0, 0, 1, que vendría a ser la combinación 0, 0, 1. ¿Sí? De B a C, de C a E y de E a A. Esta salida vale 1. Esta también vale 1. ¿Qué caso sería? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 0, 0. ¿Sí? Para el 1, 0, 0 también. ¿Cuál sería el caso? ¿Cómo? Vean lo que está pasando. Es como que yo estoy ahora analizando que este bit que ingresó, a ver, este bit que ingresó el 0 es el bit de, si quiere, yo lo hice valer como el bit de mayor peso. Acá no lo aclara, pero en el otro ejercicio sí lo aclara. En realidad yo lo debería haber tomado, para este ejercicio lo tendríamos que modificar a esto en el enunciado. Este bit que ingresa, el primer 0 que ingresa, que yo lo consideré como si fuera el bit de mayor peso, en realidad se lo tiene que tomar como si fuera el bit de menor peso. No sé si me entienden. Ah, sí, sí. ¿Sí? En este caso no hay problema porque es lo mismo, digamos, en estos dos primeros casos es lo mismo. Pero esta representación, ¿sí?, estaría al revés. Esto sería 1, 0, 0. ¿Se ve? En este caso tiene salida 1. En este caso tiene salida 1. Entonces por ahí es más fácil la lectura porque vos, si se quiere, lo lees al aceptor desde donde termina hacia el estado B. Es decir, lo lees hacia atrás para que te quede ordenado el bit, si no lo tenés que ir dando vuelta. Entonces, suponte, este camino, el que va, acá hicimos el del 0, 0, 0. Hicimos el 1, 0, 0. Hicimos el 0, 1, 0. Hicimos el 1, 1, 0. Para el caso 1, 1, 0, me da salida 0. Porque este bit tiene salida 0. ¿Me siguen? Otro valor que tiene salida 0, salida 1, perdón, es este caso, que empieza 0, 0, 1. ¿Lo ven? Tengo 0, 0, 1, salida 1. ¿Sí? El otro que le sigue acá es 1, que tiene salida 0. Es 1, 0, 1. 1, 0, 1, salida 0. ¿Se entiende? 1, 0, 1. Y las últimas dos transiciones es cuando vale 0, 1, 1. 0, 1, 1, salida 1. Y 1, 1, 1, me da salida 0. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si vos analizás, como decía el compañero, los números van entre 0 y 7, pero la salida varía. Entonces, ¿en qué caso tengo la salida valiendo 1?
Bueno, me lo llevó allá arriba. Ahí la ordené a la salida según el valor numérico y es muy fácil ver. No sé qué hice. ¿Es un contador, puede ser? No ¿O algo así? necesariamente un... ¿Eh? No sé qué hice. No es un contador. ¿Qué está haciendo? Está analizando información según la consigna. Sí, claro, bueno, sí, analiza información, pero ¿cuándo vale 1? No sé por qué está medio loco. ¿En qué caso vale 1? Cuando vale 0 vale 1. Cuando vale 1 vale 1. Cuando vale 2 vale 1. Cuando la entrada es 3 vale 1. Cuando la entrada es 4, ¿dónde está 4? 4 vale 1. Cuando la entrada es 5 vale 0. Cuando la entrada es 6 vale 0. Cuando la entrada es 7 vale 0. No sé por qué escribo ahí, me pone arriba. Cuando la entrada es 7 vale 0. Entonces, si entre 0 y 4 la salida es 1, para 5, 6 y 7 la salida es 0, ¿qué está haciendo? Detector en base 5, dicen. Ah, no llego al chat, perdón. No, está bien. Recién. De Dora me están diciendo 5, detector base 5. Y yo nunca me enteré del chat. Sí, detector. Amparo. Un detector de base 5 que ingresa en forma en serie. ¿Sí? Porque vos, un detector de base 5, si ustedes se acuerdan, lo hacíamos con combinacionales, pero yo tenía que tener las 3 entradas en simultáneo y yo sabía que hasta 0 y 4 emitía salida 1 con un combinacional es muy fácil, porque tengo 3 entradas. Acá tengo una sola entrada y los bits van entrando de a 1. ¿Sí? Entonces está haciendo eso, detectando si el número es válido en base 5 con una entrada en serie. ¿Sí? Con una entrada en serie. Pregunta. Básicamente este ejercicio que sigue es exactamente el mismo análisis que ustedes tienen que hacer. ¿Mm? Solo que acá les aclara, vean cómo les aclara el diagrama en bloque, ¿sí? Que la transición que va desde el estado 0 al estado 1 es la que es la información de sincronismo, si se quiere, que no cuenta. ¿Mm? Y después vienen 4 bits a analizar. Lo que vale X obviamente vale 0, 1. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Mm? La salida que me importa es cuando ese vale 1, pero acá sí, el primer bit que ingresa, es decir, por ejemplo, el que va de 1 a 2 o el que va de 1 a 3, ese vendría a ser el B0, ¿sí? No es el bit de menor peso, sino que explícitamente te aclara que ese se convierte en el bit de mayor peso, cuando voy a analizar la salida. ¿Se entiende? Entonces,
¿Dónde tengo salida 1? Acá. Supongan. O vamos a... No, por acá abajo no tengo ninguna salida 1. Bueno, acá. ¿Sí? Entonces, este va a emitir salida 1 cuando la combinación sea de la combinación, como lo estoy dando vuelta el número, este va a ser el 0, que va a ser el bit de mayor peso, 0, 0, 0, 0. Voy a emitir salida 1. ¿Sí? Y lo mismo para la salida 0, 1, 1, 1. Voy a tener salida 1. ¿Se entiende? Entonces, analizando eso y analizando todos los casos que tienen salida 1, ustedes me tienen que decir en 5 minutos qué función hace o qué hace este circuito. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Pónganlo a ver cómo lo pueden resolver ustedes. Acá nomás ya tenés 3 combinaciones, o sea, acá tenés 8 caminos. ¿Sí? Porque acá tenés 2, acá tenés 2 y acá tenés 2. Más este. Acá tenés la mitad de la tabla arriba prácticamente. Va del 0 al 8. Sí, señor. Del 0 al 7. O sea, entre 0 y 7, con 4 bits, te da salida 1. Perfecto. Pero después tenés acá también estos caminos, te dan salida 1 también. Profe, en el chat están diciendo un contador de base 5 o un detector en base 5. ¿El otro ejercicio? Eso era por lo Ok. anterior. Ok. Contador no puede ser porque nos cuenta esto. ¿Sí? Este te analiza una entrada y te dice si la salida es 0 o 1. Entonces la mayoría de las veces son detectores de algo. Pero está hablando del ejercicio anterior. Acá vos ya tenés 4 entradas. No tenés 3. Tenés 4 entradas. Entonces en base 5 ya me es difícil porque... Bueno, se me chifia por ahí. Puede ser que vaya hasta el 9. Y hasta el 8 va seguro. 8, 9. Hasta el 8 va seguro. No, perdón, hasta el 7. De 0 a 7 va seguro. Porque todas estas combinaciones te hacen hasta 0 a 7. Pero vos además después tenés 1, 1, 0, 0 y 1, 1, 0, 1. O sea, tenés el 12 y el 13. Ah, sí, pero...
Sí, señor, muy bien. Detector de Gray. ¿Sí? Pasa que como el detector de Gray no sigue la secuencia clásica del binario, por ahí es un poco más difícil de verlo. No, el 9 clásico de binario no está en Gray. El 1001 no está en Gray. O sea, está en Gray, pero es un número mayor que nosotros no lo usamos así. El Gray es de 0 a 7, no en una correspondencia 1 a 1, es decir, el 2 no es el 2 binario, normalmente el 2 en Gray es el 3, ¿sí? Pero los números en binario de 0 a 7 están en Gray, y después el 12 y el 13. ¿Sí? Son los 8 números, 9 números que están en Gray, 10 números que están en Gray. No en la correspondencia binaria, de vuelta les digo, ¿no? Pero en principio sí es un detector de Gray. Eso es lo que correspondería a la función del circuito. Lo otro ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Tengan en cuenta que acá tienen 3, 6, 9 estados. Ya se van a ir a 4 variables, o sea, 4 variables de estado más una entrada. Van a tener una tabla de 32 combinaciones. Si bien gran parte va a ser X, pero van a tener una tabla un poco más grande. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Con esto, en principio, terminaríamos la guía clásica de secuencial, porque este ejercicio ya lo planteamos hace un tiempo, el 12, ¿sí? Y los otros ya lo resolvimos a todos, creería. Sí, porque el chat se me va para arriba. ¿Por qué 32 combinaciones? Porque tenés... Acá, ¿cuántos estados tenés? De 0 a 8, o sea, tenés 9 estados. Si vos tenés 9 estados, ¿cuántas variables de estados necesitas para codificar 9 estados? 4, ¿no? Si bien con 4 variables podés tener hasta 16 estados, con 3 vos podés tener hasta 8, y acá tenés 9, entonces necesitas la cuarta. Tenés 4 variables de estado que corresponderían a los biestables, más una entrada externa, que no sé cómo la llaman acá. Bueno, la entrada externa E, son 5 variables. 5 variables de entrada externa. 5 variables de entrada. Una externa y 4 de estado. 2 a la 5 te da 32. Bien. ¿Cómo querés constante? ¿Y cómo lo vas a hacer a eso? ¿Y cuál, por ejemplo, tu estado va a ser el 7? ¿Sí? Yo estoy leyendo lo que vos estás poniendo en el chat para que se tengan en cuenta. Él me dice que asumir que el primer estado siempre es constante. No sé qué se refiere con constante y omitirlo en el análisis. ¿Cuál va a ser el estado siguiente del estado 7? Tiene que tener un estado siguiente. ¿Sí? ¿O cuál va a ser el estado siguiente del estado 8? Si vos lo omitís del análisis, no sé cuál
cuál va a ser el estado siguiente. ¿Se entiende? Profe, yo creo que se refiere a considerar los que comienzan con 0 nomás. Pero el que comienza con 0 es la entrada. No, estoy entendiendo. Una cosa es la entrada, otra cosa son los estados. ¿Sí? No puedo omitir como en contadores cuando la entrada era 0 y no había cambio de entrada, no había cambio de estados, perdón, porque no habilitaba el circuito y la entrada 1 habilitaba el circuito, entonces yo podía omitir la mitad de la tabla. Acá cuando la entrada es 0, o sea, en este circuito la entrada está haciendo las dos veces, está haciendo de las dos cosas. Me está haciendo de habilitación, como hacía el 0 en los contadores, y me está haciendo las veces de información, porque está ingresando información. O sea, la entrada, que es la misma entrada, es la única que tengo entre el estado 0 y el estado 1, me hace las veces de habilitación, de sincronismo. Y la misma entrada entre 1 y 2 o entre todo el resto de los otros estados me está brindando información. ¿Sí? Entonces yo no puedo omitir esa parte, porque voy a estar omitiendo la información. ¿Está? No se confundan con lo que es habilitación con información. No sé si quedó claro. Y acabo de decir eso. Me dice, se puede omitir cuando la habilitación es 1. ¿Qué es habilitación acá? ¿Cuándo hay habilitación? Sí, podés omitirla porque se mantiene el estado, pero es un caso. No es una mitad de tabla. Es una combinación que es cuando está en el estado 0 e ingresa un 1, que se mantiene. Es una combinación de las 32, digamos. O sea, resumiendo, tienen que hacer las 32 combinaciones. ¿Sí? Si quieren hacerlo bien, obviamente. ¿Qué otra cosa le iba a decir? No me acuerdo. Mira, yo prefiero que el ejercicio sea largo y fácil, como esto, y no simple y difícil. Normalmente en los finales son cortitos, pero difíciles. Esto es un proceso largo, si se quiere, largo. ¿Sí? 32 combinaciones, ¿no? Pero es mecánico el ejercicio. ¿Sí? Cerrás los ojos y lo haces de manera simple. Un diagrama de transición muy cortito para ustedes que les gusta, no tan largo. Les dice el ejercicio 1, les dice que construyan la tabla de una máquina que tiene una entrada X y una salida Z, que opera de la siguiente forma. Cuando detecta la entrada 1, 1, 0, ahí le da el orden, primero el 1, después el 1 y después el 0, o sea, es como que ingresan los bits de mayor peso primero. La salida se pone 1 y mantiene hasta que detecta la secuencia 0, 1, 0. Y ahí se pone en valor 0 hasta que de vuelta encuentra la secuencia 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces,
¿dónde se fue? Acá. Yo tengo que hacer una máquina que cuando detecte la secuencia 110, ¿sí? Cuando me detecta la secuencia 110, se me pone a 1. Obviamente, este es el estado inicial. Esta es mi secuencia de aceptación. 110 se me pone a 1 y mantiene hasta que encuentra la secuencia 010. Obviamente esto es no determinístico y acá en lógica digital no se permite eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando en Q0 ingresa un 0? ¿Qué pasa cuando en Q1 ingresa un 0? ¿Qué pasa cuando en Q2 ingresa un 1? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué pasa cuando en Q0 ingresa un 0? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que ir a otro estado y una salida 0. ¿A qué otro estado? ¿A cuál? ¿A otro nuevo? Sí. Otro estado. Salida 0. Bueno, y ahora tengo este otro estado. ¿Qué pasa? Cuando viene un 0 y cuando viene un 1. Ah, no, puede ser que se quede en el mismo Poder se puede todo. hasta que entre la secuencia 110. Mientras no venga un 0, que no es mi inicio de secuencia, permanezco. Cuando viene un 1, que encontré mi secuencia, mi inicio de secuencia, paso. ¿Qué pasa cuando este viene un 0? Vuelvo a Q0. Acá vuelvo a Q0. Muy bien. Tengo Y en el próximo 0, lo mismo. ¿Cómo? Y en ese lo mismo. En este, cuando viene un 1. Cuando viene un 1, va a Q1. ¿Así? Sí. Ahí, ¿cuántos unos necesito para llegar hasta Q3? 2 desde Q2. O sea, si vienen 3 unos y un 0, ¿no? A ver, no puedo probar acá. Si vienen 3 unos y un 0, ¿no estoy cumpliendo la secuencia? Debería. Si viene así, ¿estoy Sí. cumpliendo la secuencia? Sí. Sí. ¿Y nuestro aceptor qué hace acá? Ya acepta el 110. ¿A dónde? ¿Llego a Q3 con esta secuencia? Si vienen 3 unos, yo estoy 1 1, 2 1, 3 unos.
Ah, En no, 0 no, estoy en Q0. no llego. No llego. Me dice que vuelve a Q0. Pregunto lo mismo. Si viene esta secuencia 3, 1 y un 0, No. No acepta. es decir, a mí lo que me interesa que es, ¿qué voy guardando? Que vengan mi secuencia. Mi secuencia de dos símbolos son dos unos, ¿no? Mi secuencia original son dos unos. 2, 1 y después un 0. Un bucle en Entonces, Q2. para hacerlo más fácil, este se llama un 1 y este se llama 2, 1. Los últimos símbolos, los últimos dos símbolos son 2, 1. Si vienen 3 unos para mi secuencia, es como que tengo 2 unos. ¿Se entiende? ¿A usted también se ve todo feo en chi? Ahí se ve bien. Ahí está. ¿Sí? Si vienen 25 1, a mí lo único que me interesa son los dos últimos, que son 2 1. Sigo teniendo 2 1 en mi secuencia de interés. ¿Se entiende? Un 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 25 1, siguen siendo 2 1 para mí. Para que cuando venga un 0, ahí me cumple la secuencia 1 1 0. Y emito salida 1 en ese caso. Emito salida 1. ¿Sí? Ahora tengo la vuelta que tengo que encontrar el patrón 0 1 0. Entonces, si encuentro mi patrón 0, sigo emitiendo salida 1, 1, sigo emitiendo salida 1, 0, 1, 0, y ahí emito salida 0. 0, 1, 0. ¿Ok? Completo los demás estados. ¿Qué pasa cuando vienen otros valores? En Q3, cuando viene un 1. En Q4 cuando viene un 0. En Q5 cuando viene un 1. ¿Qué pasa en Q3 cuando viene un 0? No, un 0 sí pasa a Q4. Cuando viene un 1. Podría ir a un 1. ¿Cómo podría ir a un 1? El estado un 1. Profe, Se ahí queda en en Q3. Q3 eso. Se queda Sí en te escucho. Q3 con 0 y la transición sería con 1 recién, ¿o no? O sea, de Q3 a Q4 no sería la transición con 1. ¿Por qué con 1? Yo estoy encontrando el patrón que me anule. ¿Cómo? Sí, está.
El patrón que me hace salida 0 es 0, 1, 0. Mi compañera María dijo que nos quedamos acá con 1. Porque es como que vino... ¿Dónde tengo mi coso? Acá. Es como que vino 1, 1, 0, 1... No. 1, 1, 0, y después 1, 1, 0, y después vinieron varios unos, y después vino el patrón 0, 1, 0. Este está maluco. Yo no sé qué sé yo hace esto. Este con 1 pasa acá. Este de transición con 1. ¿Qué pasaría si viene un 0 en Q4? Se mantendría en Q4 con 0. Y devolvería 1. Estoy contando los 7. ¿Cómo? Que se queda en Q4 con 0. Y mantiene la salida 1. Ajá. Porque estoy contando los unos. Perdón, estoy contando los ceros. Vino un 0, 2, 0, 3, 0. Es como que vino un 0 para mí. Como que vino un 0 del... No, como que vino un 0 del primer 0 que cierra. Cuando viene el 1, 0, 1, 0. ¿Qué pasa cuando venga un 1 acá? Suponte que vino 0, 1, 1. Vuelve a Q4 con 1. ¿Puede ser? Sí. Ah, no, perdón. A Q3. A Q3. ¿Está Porque bien? tiene que empezar de vuelta a buscarla. Y porque acá me va a hacer la secuencia 1, 1, 0. 1, 1, 0 me va a volver acá. Este 1 que viene acá está rompiendo toda la secuencia. Entonces, si está rompiendo toda la secuencia, tengo que volver a empezar. Salida 1. 1 cumple la secuencia. Recién cuando viene 0, 1, 0, anulo. Entonces tengo este con 0, 1, este tengo 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 con 0, 1, 0, 1, ahí estaría. Tengo 2, 4, 6 estados. Seis estados, una entrada. Está fácil este. ¿Sí? Tengo 3 variables de estado, de las cuales incluso 2 me están sobrando. Una entrada externa, una tabla de 16 combinaciones. Y ya tengo resuelto el problema. Este es un ejercicio típico donde a veces tomamos, incluso creo que más abajo está, si ustedes van a ver que más abajo en la guía hay muchos similares. ¿Ven? El 14, el 15, ¿sí? En este 3 ceros o 3 1 en un paquete de 4 bits. 3 ceros, bueno, este es muy similar en un paquete de 3 bits. Este cuando le dice 4 bits en un paquete de 4 bits, es que sí o sí tienen que leer de 4 bits. Acá, si te dicen 3 ceros consecutivos, si te vienen 3 ceros, vos ya sabés que la salida va a ser 1. Pero tenés que leer el cuarto bit
y recién ahí volver, como si se quiere, al estado inicial, ¿sí? No es que en el tercer bit ya volvés en el estado inicial porque rompes el paquete que es necesariamente de 4 bits, ¿ok? Después también hay similares de conversores hay unos conversores, no conversores, detectores de así como estaba el de Gray, hay detector octal, quinario, etc. La lógica es la misma. O un patrón o un código, vos tenés que detectar una cadena, ya sea para activar o para desactivar. En este caso está las dos. Es un ejercicio muy, muy común. Común en el sentido de que lo usamos bastante, está presente bastante. ¿Está? Así que vean esto que ahí pueden resolverlo a los otros de la guía. Como siempre le decimos, chicos, están los foros, hagan los ejercicios. En principio estaríamos terminando, dando por terminado secuenciales. Hagan los ejercicios de la guía y hagan la consulta en el foro del campus. Así ya la próxima clase, si no, arrancaríamos con unidad aritmética lógica. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Alguien vive todavía por ahí? Bueno, nos vemos el Por ahora, próximo ninguna pregunta, martes. profe. Cualquier cosa. Bueno, estamos, envíen al foro o por correo, no hay problema. ¿Estamos, chicos? Bueno, vayan a cocinar, a comer. Hasta luego. Suerte, nos vemos el martes. Chau, chau.